estamos, chiquillos? Don Ignacio, le pido por favor me indique si es que escucha bien y si es que se ve bien en la cámara. Por favor. ¿Todo bien, 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 bien? Hoy día la clase, demasiado bien, perfecto, espectacular, muy bien. Así escucha mejor mi dulce voz. Vamos a ver entonces la reversibilidad, el equilibrio químico y cómo se relaciona este con la energía libre de Gibbs. Vamos a ver también los factores que afectan el equilibrio. Espero, don Ignacio, tenga muchas preguntas porque la clase está pensada para que dure 1 hora. Así que estaríamos terminando tipo 6:30. ¿Ya? Partiendo con las reacciones irreversibles, o mejor dicho, la irreversibilidad de las reacciones. Una reacción irreversible es una reacción que ocurre solamente en un sentido. Como ocurre en un sentido, se establece solamente con una flecha. La velocidad de reacción de la reacción que es inversa a en la que ocurre la reacción es prácticamente nula. ¿Ya? Se desprecia completamente. Se representa el equilibrio con una flecha. Es una reacción que ocurre en solamente un sentido. En varias de estos tipos de reacciones, por ejemplo, como la de la combustión, la energía o la velocidad de la reacción inversa a la combustión es completamente nula. Tenemos que es un mol de glucosa o fructosa o de algún azúcar que combustiona con 6 moles de oxígeno, produce dióxido de carbono y agua. Esto ya lo vimos antes, esto es una combustión completa. ¿Por qué es una combustión completa? Porque solamente libera CO2 y agua. ¿Por qué es una reacción irreversible? Eso lo vamos a ver más adelante. Tiene que ver con la relación de la entalpía, de la energía libre de Gibbs y de la entropía. Y también de algunas características que tienen las reacciones reversibles e irreversibles. Las reacciones reversibles, en contrario a las reacciones que son irreversibles, son en las que los productos de la reacción vuelven a combinarse para dar los reactivos iniciales de una reacción. Entonces, si bien una reacción irreversible ocurre en una vía, la reacción reversible ocurre en las dos vías. Las reacciones pueden ocurrir de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Estos procesos se llaman reacciones reversibles y se simbolizan con la doble flecha que todos hemos visto que me indican un equilibrio químico. Doble flecha. Esta es una de las diferencias más importantes entre determinar si una reacción química ocurre, determinar que la reacción química que ocurre es reversible o irreversible. Aquí tenemos la formación de yoduro de hidrógeno a partir de yodo e hidrógeno, ambos gases, y la descomposición del yoduro de hidrógeno en yodo e hidrógeno. ¿Ok? ¿Hay alguna duda, chiquillos, hasta ahora? Tenemos las reacciones irreversibles que ocurren en un sentido. La reacción se representa solamente con una flecha. La velocidad de la reacción inversa es despreciable, por eso no se considera. Y a veces la velocidad es prácticamente nula, como la de combustión. Una reacción reversible puede ocurrir en ambos sentidos. Se representa con una doble flecha. Ay, qué rico. Ya, don Ignacio nos dice que no tiene dudas. Pero yo veo más gente conectada. Yo sé que hay más gente conectada. Por favor, gente, de más gente que está conectada. Haga preguntas si es que tienen las preguntas. Calle ahora o hable para siempre. Bueno, si no tienen dudas, vamos a ver primero por qué una reacción puede ser reversible o por qué se da la reversibilidad en una reacción. Esto tiene que ver con una reacción, con las velocidades de la reacción. Considerando una reacción común y corriente,
A moles de A más B moles de B me dan C moles de C y D moles de D. Los reactivos me dan los productos con una velocidad determinada. Pero la reacción es reversible, por lo tanto también hay una reacción de descomposición de los productos hacia los reactivos. Hay que recordar, como bien dijimos anteriormente en la clase anterior, la velocidad de la reacción no necesariamente sigue el orden de la reacción, sino que además puede ser determinada por el paso lento o la reacción limitante de el paso limitante de la reacción química. Si partimos desde el inicio de una reacción, vamos a tener que las concentraciones de hidrógeno y de yodo son las concentraciones máximas. Por lo tanto, la velocidad aquí, esquematizada, alcanza su valor máximo. Pero a medida que va avanzando el tiempo, como va disminuyendo las concentraciones de yodo y de hidrógeno, la velocidad de la reacción va disminuyendo. Porque la velocidad de la reacción depende de las concentraciones de los reactivos. Disminuye, disminuye, disminuye. Una reacción irreversible disminuye hasta que se consume completamente los reactivos, ya que no se me descomponen los productos. Pero en una reacción que es reversible, también se presenta la reacción contraria, la reacción de descomposición. La reacción inversa tiene una velocidad de, por ejemplo, C moles de C más D moles de D, C a la X por, desaparece mi dedo, por D a la Y, a la Y. Porque nuevamente podemos estar en presencia de una reacción que se descompone o que ocurre en más de dos etapas. Entonces, como a medida en el inicio del tiempo, no tengo ninguna concentración de yoduro de hidrógeno. Por lo tanto, la velocidad de reacción de descomposición, la reacción inversa, es la mínima. A medida que va avanzando el tiempo, hay más concentración de yoduro de hidrógeno. Por lo tanto, la velocidad de la reacción va aumentando. ¿Cierto? ¿Cierto, cierto, cierto, cierto? Aquí tengo velocidad de formación, velocidad de desintegración, la velocidad directa, la velocidad inversa. Se denomina velocidad inversa, porque es... ¡Ay! Yo no quería hacer eso. Se denomina la velocidad inversa porque es la reacción inversa. Y ahora... ya, ahora sí. Entonces, ¿por qué se produce la reversibilidad de una reacción? Porque a medida que va apareciendo yoduro de hidrógeno, al mismo tiempo se va descomponiendo. Como va disminuyendo la concentración de yodo, va apareciendo la concentración de yoduro de hidrógeno, junto con la desaparición de hidrógeno. Por lo tanto, si mezclamos los dos gráficos, tenemos este gráfico que está aquí, donde se ven las dos velocidades de reacción, la velocidad de desintegración y la velocidad de formación de los productos iniciales, que sería el yoduro de hidrógeno. Pero como la reacción es reversible, a medida que, ya lo expliqué antes, aparece yoduro de hidrógeno, desaparece el hidrógeno y el yodo, aparecen yoduro de hidrógeno, hasta que ambas velocidades permanecen constantes. Al mismo tiempo que se produce yoduro de hidrógeno, este mismo se descompone en yodo e hidrógeno, en velocidades iguales. Cuando se alcanza este punto, en el tiempo, decimos que estamos en presencia del equilibrio químico. Entonces, la reacción alcanzó el equilibrio. La velocidad de desintegración es la misma que la velocidad de formación. La velocidad en la que se descompone el yoduro de hidrógeno es la misma que la velocidad en la que reaccionan el yodo y el hidrógeno. ¿Se entiende bien esto hasta aquí? Aquí tengo un cachito que no alcancé a borrar. No lo vean, ignoren esto. Esto no corresponde.
Si tenemos tiempo al final, vamos a hacer un breve resumen. Si es que nos da el tiempo. Ya, pues chiquillos, pregunten. Ya, bueno, si no tienen más preguntas, vamos entonces a continuar. ¿Cómo se relaciona ahora entonces la energía libre de Gibbs con el equilibrio químico? Si recordamos de una clase anterior, la energía libre de Gibbs es una ecuación que sirve para determinar si una reacción ocurre de forma o de manera espontánea o no espontánea. Y esto lo hace tomando los valores que pueden hacer variar el sistema, que son la entalpía y la entropía. ¿Cierto que sí? La entalpía son los calores de la reacción, la entropía es el desorden, la temperatura es la temperatura expresada en grados Kelvin. Si ustedes han estudiado, y espero que hayan estudiado, saben que si delta G es mayor que 0, la reacción es no espontánea y la reacción es exotérmica. Si delta G es menor que 0, la reacción es espontánea y es... No, mentira. Es endotérmica. Si delta G es menor que 0, la reacción es espontánea y es exotérmica. Pero tenemos que delta G es igual a 0, por lo tanto estamos en un equilibrio. ¿Qué significa que estemos en el equilibrio? Que todo esto vale 0, por lo tanto la entalpía de la reacción es igual a la entropía por la temperatura. Si las entalpías son iguales, las de los reactivos y las de los productos, significa que los reactivos y los productos están ubicados en el mismo nivel de energía. Si están ubicados en el mismo nivel de energía, yo puedo pasar de uno a otro, ida y vuelta, sin parar, porque la misma energía que necesito para pasar a los productos es la que necesito para pasar de los productos a los reactivos. Entonces la reacción siempre puede ocurrir, ir y venir saltando. ¿Se entiende ahora por qué una reacción puede ser reversible? Y no solo significa que las entalpías de los reactivos y de los productos son las mismas, las entropías también. Y si las entropías son las mismas, para mantener el mismo equilibrio, las temperaturas también tienen que ser las mismas. Como las entalpías, las entropías y las temperaturas de los reactivos y de los productos son las mismas, el sistema está en equilibrio. El sistema va y viene. ¿Ven cómo se mezcla toda la materia después? Tan bonito. Pero si bien esto responde a la pregunta de por qué una reacción puede ser reversible, y la responde muy bien, también me puede explicar por qué una reacción es irreversible. Volviendo al caso de la combustión completa. Tenemos que glucosa, que es un azúcar, más oxígeno produce CO2 y agua, aparte de energía. Pero la entalpía de la reacción es de menos 686 kilocalorías por mol. Y eso es un salto muy grande de energía. Si nosotros vemos estos grafiquitos, uno podría decir que ya es pequeño. Pero este que está aquí, porque esto es una reacción exotérmica, porque la combustión libera energía. Pero sin embargo, uno puede poner los productos por aquí arriba y los reactivos por aquí arriba y los productos mucho más abajo, porque la diferencia es mucho más grande.
El CO2 es una molécula que es muy estable, es demasiado estable. La entalpía de formación del CO2 es como de menos 300 kilocalorías por mol, menos 250 kilocalorías por mol. Y el agua también es una molécula muy, muy estable, por eso disminuye tanto su energía, su entalpía. Entonces, la reacción inversa necesita mucha energía. Energía, una reacción que hacen las plantas, que toman el CO2 y el agua, le agregan mucha energía y lo transforman en celulosa y oxígeno. Y el hombre está peleando desde hace mucho tiempo para poder hacer este proceso porque es una manera de poder disminuir las concentraciones de CO2 en la atmósfera. Es ahí la química ambiental. Ahora, ¿por qué además la reacción de combustión es irreversible? Tiene que ver también a que el equilibrio puede ser homogéneo o heterogéneo. Aquí tenemos que la celulosa, que es un sólido, o glucosa, azúcar, es un sólido, el oxígeno es un gas. El CO2 también es un gas, pero el agua es un líquido a temperatura ambiente. Se presentan muy distintas fases de cada uno. Los equilibrios químicos se pueden clasificar dependiendo de la función de estado de agregación en la que se encuentran los reactivos y los productos. Y en este caso la combustión completa, es un equilibrio heterogéneo en el cual los reactivos y los productos se encuentran en distintas fases. Otro tipo de reacciones también son, por ejemplo, la descomposición del carbonato de calcio en CO2 y óxido de calcio, o el equilibrio de precipitación del cloruro de plata. Si hay un exceso de cloro en el ambiente, se forma mucho cloruro de plata. Aquí tenemos que el carbonato de calcio es sólido, el óxido de calcio es sólido y el CO2 es gaseoso. El cloruro de plata es sólido, pero la plata y el cloro se pueden disociar en agua. Porque son iones. Y como son iones, el agua los puede... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El agua los puede disociar. Esa es la palabra. Caso contrario a un equilibrio heterogéneo es el de un equilibrio homogéneo en el cual todos los productos y los reactivos se encuentran en el mismo estado de agregación. Como por ejemplo, la descomposición del óxido nitroso en... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ay. NO2 es óxido nitroso, óxido nítrico, creo que sería. Que ambos son gases a temperatura ambiente. O el ácido acético, vinagre, que es líquido a temperatura ambiente, en disolución, ambos también son líquidos, porque se producen iones. Queda bien clara la diferencia. Queda bien clara la diferencia entre un equilibrio homogéneo y un equilibrio heterogéneo, porque dependiendo de los equilibrios homogéneos o heterogéneos uno puede clasificar si una reacción puede ser reversible o irreversible, cómo varía la entalpía y la entropía dentro de un sistema que está en equilibrio. Permiso.
Antes de continuar con la materia, les queremos recordar, el equipo de Puntaje Nacional, que Aprendo Emprendo está ofreciendo un concurso. Si ustedes tienen alguna idea o un proyecto, los invitamos a participar. Aprendoemprendo.cl es la página. Un concurso de emprendimiento donde los finalistas se van a reunir aquí en la capital de Chile, en Santiago, para compartir con alumnos y profesores de Chile y participar por un viaje a Silicon Valley. Silicon Valley, por lo que me han contado, es muy bonito y me gustaría ir. ¿Cómo pueden participar? El equipo es de 2 alumnos como máximo, no 3 ni 4, 2 como máximo. ¿Puede ser de 1? Sí, ¿por qué? Porque es de 2 máximo. Equipos de ninguno no cuentan, tiene que ser 1 o 2, más el profesor tutor. Entran a aprendoemprendo.cl, postulan sus ideas o los proyectos, pueden ver los tutoriales que les van a permitir mejorar, llevar a cabo sus ideas. Tienen que hacer los tests que están presentes dentro de la página y ya están participando para un viaje a Silicon Valley. Así que eso, po. Un viaje a Silicon Valley, participen, no pierden nada por participar. Y si ganan, se ganan un viaje a Silicon Valley. Al tiro lo voy a poner aquí. Aprendoemprendo.cl. Aprendoemprendo.cl. Pero ¿cómo? ¿Lo va a tener que repetir? ¿Lo va a tener que repetir? Lo repito. Tú entras a aprendoemprendo.cl junto a un equipo que puede ser tú y tu profesor tutor, o tú y un amigo o estudiante más. Tú subes las ideas o el proyecto a la página. Hay tutoriales presentes dentro de la página para aprender a mejorar y llevar a cabo las ideas, y tienes que hacer los tests. Una vez que ya haces los tests, estás participando por el viaje a Silicon Valley. Ya, voy a continuar con la materia entonces, ya que nadie me quiere preguntar nada respecto a la materia. Como ya nos dimos cuenta antes, una reacción irreversible es la reacción de combustión. ¿Por qué la reacción de combustión es irreversible? Porque primero se presenta en distintas fases. El agua es un líquido a temperatura ambiente, el CO2 es un gas a temperatura ambiente. ¿Cierto que sí? Pero también tiene que ver con que, pero el que el gas de CO2 sea un gas a temperatura ambiente influye mucho. ¿Por qué? Porque eso significa que se escapa de la reacción. Como que se forma y se fue. Y eso tiene que ver con los factores que afectan el equilibrio químico. Y para eso tenemos el principio de Le Chatelier. Don Le Chatelier nos dice que si se presenta una perturbación externa sobre un sistema que está en equilibrio, el sistema se va a ajustar de tal manera que la variación sea la mínima, hasta que el sistema alcance su nuevo equilibrio. Este es el principio de Le Chatelier. Aquí está el señor Le Chatelier con su bello bigote, químico industrial francés, personaje muy influyente en la historia de la química. Entonces, principio de Le Chatelier: si un sistema se perturba, el sistema se ajustará para que la perturbación sea mínima hasta alcanzar el nuevo equilibrio. Como ya vimos anteriormente en la reacción de la combustión, o también en la reacción de la formación de yoduro de hidrógeno, uno de los primeros factores que vamos a ver que afectan la velocidad de una reacción es la concentración de los distintos reactivos o productos de la reacción química. Si se varía la velocidad de un sistema que al principio está en equilibrio, es porque varían las concentraciones. Entonces, si se varían las concentraciones, también se varían la velocidad del equilibrio químico. Si yo altero las distintas concentraciones, el equilibrio se va a desplazar dependiendo, obviamente, de dónde están de dónde aparecen o desaparecen los productos. O dependiendo de dónde tengo mayor concentración de algo y menor concentración del otro. Por ejemplo,
la concentración del yoduro de hidrógeno. Si yo quito yodo, voy quitando yodo, chum, 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 chum. Como por ejemplo, yo tengo dos globitos, uno con yodo y uno con hidrógeno, y tengo un tercer globito, están los tres unidos por un tubito, y el tercer globito tiene yoduro de hidrógeno. Si yo de repente le hago un hoyito y se empieza a desinflar el que posee yodo, estoy perdiendo yodo, está disminuyendo la concentración. Como hay menos moles de producto, la reacción se va a desplazar hacia los productos. Perdón, como tengo menos concentración de reactivo, la concentración se desplaza hacia los reactivos para poder sopesar la falta de yodo en el sistema. Caso contrario, si yo aumento la concentración de yodo, tengo tanto yodo en el sistema que el equilibrio se va a desplazar hacia los productos para poder sopesar el exceso de reactivo que tengo en un principio. Entonces, si yo meto mucho yodo y mucho hidrógeno, voy a formar más yoduro de hidrógeno hasta que se alcance de nuevo el equilibrio. El segundo factor que vamos a ver corresponde al factor de la temperatura. Si se aumenta la temperatura de un sistema que está en equilibrio, porque de eso se trata, el equilibrio químico, el sistema va a absorber esta energía, va a absorber este exceso de calor y se ve afectada en la reacción química de tal manera en que se desplaza de un sentido o en otro. ¿Cuál reacción? Es una que se ve muy bien el tema de la temperatura, son las reacciones de descomposición. No solamente pueden ser las reacciones de descomposición de materia orgánica, sino que también puede ser de materia inorgánica. El carbonato de calcio. Si yo enfrío mucho el carbonato de calcio no se va a descomponer, porque no hay suficiente energía para que se descomponga. Pero si yo aumento, le agrego calor al sistema, voy a agregar energía al carbonato de calcio. Entonces se va a descomponer y me va a liberar CO2, que es gaseoso. Por lo tanto, si se disminuye el sistema, si se disminuye la temperatura en este sistema, la reacción se desplaza hacia los reactivos. Si se aumenta la temperatura en el sistema, la reacción se desplaza hacia los productos. Profesor, ¿afecta la temperatura al valor de la constante? La temperatura afecta el valor de la constante. Estoy pensando en una manera ingeniosa de poder responder tu pregunta, porque la respuesta está dentro de la pregunta. La constante de equilibrio es una constante, es decir, se mantiene constante. Por lo tanto, la temperatura no afectaría la constante de equilibrio. Hay reacciones, sí, en la cual la temperatura afecta, pero son las mínimas. Voy a mover un poco el micrófono. Revisando, mientras hacía esta clase, nos dimos cuenta que dentro del cronograma faltaba una clase. Como que se salta un poco la materia. Yo agregué materia a esta clase que en teoría no debería corresponder porque deberían ser 2 clases de equilibrio químico, pero solamente aparece una. Dentro de la materia que no pude poner porque yo pensaba que iba a ocupar más del tiempo, porque pensaba que iban a hacer más preguntas, era la materia de las constantes de equilibrio, las constantes de precipitación, las constantes de solubilidad, bla, 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 bla. Como no están, yo sí me comprometo a subirles un resumen de constantes de equilibrio, constantes de precipitación, bla, 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 bla,
al grupo de Facebook. No sé si va a estar dentro de un video, pero sí yo creo que va a estar dentro de una guía resumen o de un PowerPoint tipo resumen de clase. Volviendo a la pregunta, ¿la temperatura sí afecta el equilibrio químico? A la constante de equilibrio. Influye bien el equilibrio, porque como la temperatura influye en las concentraciones de reactivo y producto presentes en el nuevo equilibrio, se ve afectada la velocidad de la reacción, pero la constante es una constante. No debería alterarse. ¿Cuál grupo de FACE? Lo voy a anotar y lo voy a decir. Es Ciencias, puntaje nacional. Puntaje nacional oficial. No puedo compartir links por desgracia, pero búsquenlo ahí en Facebook. La foto de portada aparece la profe de biología, aparezco yo, profesor de química, y aparece profesor de física. Es el grupo de ciencias. Entonces, ¿qué me va a quedar pendiente? ¿Qué me queda pendiente? Déjeme revisar qué quedaría pendiente primero. Para esa clase resumen que voy a hacer. Déjenme entrar a mi correo que tengo todo el... Ahí está el cronograma, tengo las materias. Es constante de equilibrio. La constante K sub B, K sub W, no, eso no. KPS, KC, K sub Q. Al tiro. Es un poco complicado escribir en un teclado que es completamente digital cuando uno tiene dedos tan grandes. Iniciar sesión. Falta poquito, falta poquito. ¿Cuál mail es? Ese no es. Este es. Este es. Entonces, esto es equilibrio químico. Vimos la reducibilidad. Faltaría ley de acción de masas. La constante de equilibrio, cómo se define la constante de equilibrio, las características de la constante de equilibrio, la constante de equilibrio, la Kc y la K sub P. Y cálculos de equilibrio. Eso iría a la clase de resumen. Volviendo a la clase, el último factor que afecta el equilibrio químico es la presión. La presión. ¿Por qué? Porque si yo elevo un sistema de gases
Esto es lo más importante. La presión solamente afecta reacciones químicas que involucran gases. Si la reacción ocurre con reactivos que son sólidos o líquidos, la presión no afecta el equilibrio de la reacción. Si se eleva la presión de un sistema de gases, la reacción se desplaza en dirección a que desaparezcan moles de gas. Desaparezcan moles de gas hacia la parte de la ecuación de la reacción donde hay menos gases, porque así se minimiza el aumento de la presión. Por el contrario, si disminuyo la presión, la reacción se desplazará en el sentido en el que aumenten los moles de gas y lo que ayudará a que la presión no disminuya. ¿Cierto que sí? ¡Ti! Ayudará a que la presión no disminuya. Por ejemplo, la reacción del yoduro de yodo con hidrógeno para formar yoduro de hidrógeno. Es yodo molecular. Un mol de yodo más un mol de hidrógeno me forma 2 moles de yoduro de hidrógeno. ¿Cierto que sí? ¿Cierto que sí? Sí. Si yo aumento la presión de ese sistema, que lo voy a escribir ahora, o lo voy a volver aquí, concentración, esta reacción que está aquí, y esa misma. ¿Para dónde se desplazaría la reacción, creen ustedes, si yo aumento la presión del sistema? Respondan por el chat, por favor. ¿Para dónde se desplaza el equilibrio yodo más hidrógeno igual yoduro de hidrógeno si aumento la presión? La presión. Ya, One Ubuntu dice, su respuesta es más o menos tipo pregunta, pero dice que se desplazaría hacia la derecha. Ya, eso sí parece respuesta, nos dice hacia la derecha. Yo sé que hay 1, 2, 3, 4, 5 personas que pueden responder bien esta pregunta y 4 personas más que están viéndonos, que no pueden participar del chat. Nati, Maxi, Freddy Krueger y Caro, por favor, respondan la pregunta. Todavía tengo una pregunta. Todavía tengo una pregunta. Primero también hay que leer bien en la dirección en la que desaparezcan moles de gas. En la que desaparezcan moles de gas. Desaparezcan moles de gas para minimizar la presión. Entonces, la pregunta trivial es, en esta reacción, ¿dónde hay menos moles de gas? A esta reacción, si se le aumenta la presión, no le ocurre nada. ¿Por qué no le ocurre nada? Porque tengo 2 moles de producto, un mol de yodo y un mol de hidrógeno. Y tengo 2 moles de reactivo, un mol de hidrógeno y un mol de yodo. Y tengo 2 moles de productos. Hay 2 moles en cada lado de la reacción. Por tanto, la reacción no ocurre en ningún lado. O sea,
La reacción no se desplaza a ningún lado. Entonces, si yo a esta reacción, la manera de afectar el equilibrio es con la concentración, donde solamente aumento la presión de uno de los dos o de uno de los tres gases. Si aumento la presión de yodo, es porque estoy aumentando la concentración de yodo. Pero como aumenté la presión de todo el sistema, la reacción no se desplaza. Caso contrario, la descomposición del carbonato de calcio. Si yo pongo carbonato de calcio en un globo y lo cierro, a medida que va avanzando el tiempo y le agrego temperatura, un fuego. Imagínense que aquí tengo un globo con carbonato de calcio y le voy agregando calor, que mi mano haga calor así. Manos de jazz, dedos mágicos. Eso es calor, eso es mucho calor, mucho, mucho calor. Se va calentando todo el sistema, se va descomponiendo. Pero si yo ahora le pongo un ladrillo encima a ese globo, y asumamos que el globo no se rompe, y que la temperatura es la misma, como aumento la presión del sistema, esta reacción se va a desplazar hacia la aparición de carbonato de calcio. ¿Por qué? Porque aquí es donde hay menos moles de gas presentes. Caso contrario, si disminuyo la presión, el carbonato de calcio se va a descomponer en óxido de calcio y dióxido de carbono, que es un gas, para poder restablecer de nuevo el equilibrio y así la pérdida de presión no sea tan drástica. ¿Se entiende bien, chiquillos, cómo afecta cada uno de los distintos factores, temperatura, presión y concentración, el equilibrio de la reacción? Nos quedan aproximadamente 10 minutitos de clases. Si tienen alguna duda, por favor pregunten. Voy a estar aquí sentado esperando sus dudas. Estamos trabajando para ustedes porque queremos que les vaya bien. Si hay alguna parte de toda la materia que vimos hoy día que no les quedó muy clara, la podemos repasar, específicamente esa. Si son dos, podemos repasar las dos. Para pa par pa 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 para pa pa par pa 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 para pa para pa para pa para pa para pa 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 para pa ta 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 para pa 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 ta 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 tu. ¿Es necesario solo que un elemento esté en fase gaseosa para que sea el sistema? Sí. Con que uno de los distintos reactivos o productos de una reacción sea gaseoso, ya se ve afectado por la presión dentro de un sistema que se encuentra en equilibrio. Si la reacción química no ocurre con fases gaseosas, la reacción química y el equilibrio químico no se ven afectados por la presión.
pum, chiqui, pum, piqui, pum, piqui, pum, pim, chum, piqui, chuqui, pum, piripi, chum, pim. Ya, pues chiquillos, pregunten. Si es que tienen preguntas. Si no tienen preguntas, escríbanme en el chat. Profe, no tengo preguntas. Eso es todo lo que les pido. Profe, la clase de revisión de la PSU ya está subida. Yo no he hecho muchas clases de revisión PSU. Hay clases de revisión PSU. Sé que hay clases de revisión PSU de matemática que sí están subidas. Tengo una clase o dos clases donde he hecho ejercicios, no recuerdo muy bien cuáles son, que también están arriba. Mis clases terminan en este mes, el último miércoles de este mes de octubre. Y noviembre lo tenemos desocupado. Y en noviembre tenemos planeado hacer clases resúmenes y clases de ejercicios y de dudas. Así que ahí después les voy a pedir una votación de cuál es la materia que más les complica. De módulo común, de módulo electivo, de lo mismo. Pueden ser dos clases de módulo común, de dudas de módulo común, dos clases de dudas de módulo electivo. Y entre medio se hacen ejercicios y revisiones PSU. Pero mis clases, yo hasta que no las haya terminado toditas, toditas, no creo que hagan muchos ejercicios PSU, porque yo tengo pensado que la clase dure una hora debido a la duración de las clases del semestre pasado. Esta clase salió más corta porque también somos menos personas las que estamos ahora presentes. No hay tantas dudas como antes, lo cual es bueno, pero también significa que voy a tener que empezar a ver bien los tiempos. Así que las materias que tienen revisión PSU ya están arriba. Yo no tengo revisión PSU todavía. Pronto habrá. Ya. Dudas de módulo común. En el grupo de Facebook va a estar todo en Facebook. Va a ser en noviembre, sí, porque hasta la última clase de este mes todo corresponde a módulo electivo y eso es uno de los cambios que nos gustaría hacer para el próximo año, no dejarlo todo tan un semestre común, segundo semestre electivo. Revisa Facebook constantemente porque en algún momento les voy a pedir que hagan una votación de cuál es la materia de módulo común o las materias de módulo común y las materias de módulo electivo que les gustaría hacer un resumen rapidito el mes de noviembre. Por favor. Nos vemos, Arne, que estés bien. Les recuerdo que ahora a las 7 viene la clase de matemáticas. Quedan aproximadamente 35 minutos para eso y quedan 5 minutos de esta clase, chiquillos, si es que tienen alguna duda. Quedan unos últimos 5 minutitos. Si no tienen ninguna duda, los dejo hasta acá.
Ya pues chiquillos, si no tienen ninguna otra duda, nos vemos el viernes, porque esta semana son 2 clases, porque corrí una clase pasada para hoy día y la clase de hoy día la corrí para el viernes de ahora. Así que chiquillos, nos vemos este viernes, 17:30 horas. Vamos a empezar con teoría ácido-base. Teoría ácido-base son 3 clases, lo que se traduce en 3 semanas. Sería la semana este viernes, sería la próxima semana y 2 semanas más. Así que eso pues chiquillos, que tengan un buen día jueves, una buena mañana del viernes. Nos vemos el viernes. Que estén bien chiquillos. Éxito en todo. Chau.